Me llamo Gonzalo Ballesteros, soy originario de Ecatepec. Estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, en la FES Aragón. Me diplomé en estudios de geopolítica. La Facultad de Ciencias Políticas junto con la Facultad de Geografía crearon un programa específico para estudios de geopolítica, digamos, los primeros en México. Era 2011, teníamos varios amigos estudiando en el extranjero y empezaban las manifestaciones en pro de Andrés Manuel para la elección ya del 2012. Y recuerdo que fuimos con un proyecto a casa de campaña, si no mal recuerdo es la casa que está en la Roma, y ahí presentamos un pequeño programa de manifestaciones en favor de Andrés Manuel a nivel global. Teníamos compañeros que estaban en Sciences Po, otros compañeros en universidades británicas, y bueno, y todas las manifestaciones champiñones, como algunos les decían, en los Estados Unidos. Entonces, hicimos una primera manifestación, nos mandaban fotografías e hicimos un tendedero de fotografías, si no mal recuerdo, afuera de la Estela de Luz. Y de ahí empezamos con la participación. Recuerdo que ahí estaba Jesús Ramírez y le pregunté quién estaba a cargo de las relaciones internacionales, y saliendo así inmediatamente de una puerta a otra era Héctor Vasconcelos y me dijo, fue él. Y desde ahí me empecé a vincular en los temas internacionales del partido. Era difícil para mí de principio porque pues uno investigando de dónde viene Vasconcelos, quién es, las universidades de donde había estudiado, para un joven de la UNAM y más periférica que es la FES Aragón, era realmente difícil, ¿no? Apabullante. Me sentía un poco, digamos, no apto. Casi siempre quien se llevaba los aplausos en las relaciones internacionales era el Colegio de México. Entonces sí fue para mí un shock entrar y empezar a trabajar poco a poco, que no fue de principio. En realidad, cuando se da el fraude electoral y se crea Morena, se hace la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, con quien me vinculé con, en ese momento, Juan Carlos Loera, el ex candidato de Chihuahua. Entonces él estaba a cargo de esa secretaría y ahí impulsamos una serie de tareas internacionales, ¿no? Por un lado la parte de mexicanos en el exterior y por el otro lado la política internacional. Entonces yo me quedé más en el asunto de política internacional, realizando documentos, entrevistándome con algunos embajadores, teniendo algún tipo de reuniones, digámoslo así, diplomáticas, y pasó lo que fue el cambio en Morena, y entonces se queda Héctor Vasconcelos con esa secretaría, ya apuntalando para lo que sería la próxima elección del 2018. Y ahí es donde realmente ya entro con él a trabajar directamente casi todos los días. Pues bueno, fue pensar mucho qué queríamos de proyecto de nación en materia de política exterior. Eso era en lo que estábamos enfocados. Y también en tratar de crear, darle mayor trabajo y darle mayor capacidad de voto a los mexicanos en el exterior, porque antes en los estatutos de Morena no había como una participación directa. Entonces hubo una serie de reformas en los estatutos que les permitieron ser consejeros, que les permitieron hacer sus propios comités, dividir a los Estados Unidos. Por ahí hasta se hablaba de que el INE pudiera extender mayores facultades. En fin, esa fue una tarea, y la otra principalmente era redactar. Yo escuchar a Héctor y ponerme a redactar ideas que estábamos formulando, discusiones que se estaban dando de un comité que se había realizado, que se había creado un comité de política internacional del que fui partícipe. Recuerdo que estaba nada más y nada menos, para recordar en este programa, a don Víctor Flores Olea, y recuerdo que fui a platicar con él a su casa, le dije de las intenciones que había de que se hiciera este comité, esta comisión, y sí, fue tomando cuerpo. Me acuerdo que en ese momento Jacob Polinsky había tomado también participación directa en ese grupo, y así una serie de embajadores, Jorge Eduardo Navarrete, creo que estaba la esposa de José María Pérez Gay, si no me recuerdo, porque llegué a escuchar mucho el nombre de José María Pérez Gay en ideas de política exterior, porque en su momento él había sido el candidato para que estuviera en la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como Gustavo Eruegas, ¿no? Pero todo eso nos llevaba a repensar qué queríamos en materia de política exterior, y discusiones con otros diplomáticos de los que yo no llegué a tener conversación, pero sí estábamos escribiendo ideas de ellos para hacer todo realmente un bosquejo completo en ese capítulo de política exterior. En eso partían las dos, y era el trabajo constante con Héctor
que además Héctor es una persona con una capacidad, creo que de las más altas en la redacción, y entonces la exigencia de la redacción con él era así casi milimétrica, ¿no? Como si fuera una cirugía, porque él decía que con las letras se puede decir todo, ¿no? Entonces era ese trabajo constante de tratar de que cada palabra tuviera el mejor sentido, y eso sí, lo más concreto, nada de aventarnos grandes esquemas de política exterior, sino lo más compacto que se pudiera para que quedara en un proyecto muy sintético. Ese era el trabajo principal y a lo que nos llevaba grandes discusiones, a veces principalmente en su casa, algunas veces en su casa y en oficina. Yo creo que el cambio es de 180 grados. Yo recuerdo que incluso cuando yo estaba en la academia, por ahí del 2000, yo creo que ya debe haber sido como por el 2008, yo ya tenía críticas directas a la política exterior y en la facultad casi no se escuchaban, ¿no? O sea, era un poco pesado decir que teníamos una dominación estadounidense, ¿no? Era duro. Y no se hablara de imperialismo, porque la palabra casi era rebotada en las tesis. Y sí, yo me enfrenté en mi tesis en ese problema, de que no se aceptaba de que la política exterior mexicana estaba totalmente supeditada a la de Estados Unidos. Y cuando me encuentro en el que puedo realmente hasta incluso expresar mis propias ideas académicas de un joven de la FES Aragón a un proyecto de nación y platicar de que estamos de acuerdo casi 20 y 30 diplomáticos de que es cierto, esto es certero, pero que es algo que se debe de callar, pues bueno, para mí fue algo impresionante. Y de repente empezamos el nuevo sexenio con Andrés Manuel, con ese gran giro y con una carga de trabajo en cierto sentido, porque yo me paso a la Comisión de Relaciones Exteriores, no me voy a la Cancillería, me voy con don Héctor Vasconcelos, y empieza inmediatamente, como ya sabrán, la transición del pleito que se traía el gobierno anterior con lo que planteaba Donald Trump, ¿no? Que era principalmente una serie de posturas de política exterior en materia migratoria y que en todo caso iba a impactar en el tema del acero y que él quería cambios profundos a lo que era el Telecán. Entonces de ahí empieza el trabajo inmediatamente. En el Senado nos toca hacer trabajos arduos para tratar de entender qué es lo que quería realmente Donald Trump, y entonces vemos al nuevo negociante mexicano, que en ese momento empieza a hacer ya trabajos anteriores, pero que lo propone Andrés Manuel, y ya se empiezan a hacer cambios directos, pero inmediatamente se ve una capacidad impresionante del presidente para controlar, para entender la mente de Donald Trump, que era algo impresionante, porque mucha gente interpretaba que Andrés Manuel, al no salir del país o no hablar inglés o esto o aquello, pues que no conocía la política exterior, y al contrario. Yo creo que la mente de Andrés Manuel es una mente tan estratégica que inmediatamente permea en la política exterior. Por ahí decía un autor, creo que argentino, si no mal recuerdo, que la mejor política es la política exterior. Y en este caso, toda la actuación de Andrés Manuel, de lo que hemos visto en lo interno, lo sacó a lo externo, y esos cambios se empezaron a hacer. Primero, principalmente, yo creo que el respeto que empezó a tener los Estados Unidos con nosotros. Yo creo que sí nos empezaron a ver como un similar, sin caer en la idea romántica de que ya de repente somos grandes amigos, porque pues eso en las relaciones internacionales hay que tener como su cuidado, ¿no? Pero sí creo que empezó a vernos en cierto sentido como de, ya hay alguien aquí con un gran peso electoral, ¿no? O sea, eso para mí también fue algo importante, porque muchas veces no se analiza en política exterior que el peso del cúmulo de fuerzas, de movimientos apoyando a un solo dirigente, también afecta a la política exterior de otro país, porque dicen, bueno, no podemos meternos con él porque además trae un apoyo impresionante. No podemos tratar de socavar ese gobierno porque el apoyo sigue ahí y vamos a hacer puras frustraciones para nuestro gobierno, hablando quizá desde la Casa Blanca. Y ya no se diga hacia otros países, ¿no? Yo creo que también se dieron cambios muy profundos, principalmente de, digamos, América Latina, el que ya se conoce retomar nuestra antigua política exterior de no intervención, de nuestra política exterior de donde veamos conflictos, tratar de dirimirlos, no intervenir en aquellos que realmente no tienen por qué intervenirse, y en aquellos que nos parecen que hay un gran problema, abrir nuestras puertas para que pueda haber refugiados, para que podamos conciliar con
con la fuerza opositora y con aquella actora que han atacado, y entonces ahí se retoma mucho esa política exterior tradicional de México. Y bueno, yo creo que hay grandes cambios. También nos toca inmediatamente una votación que ya se venía cacareando, si podemos decirlo así, de que México va a tener un lugar en el asiento no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y yo creo que fue un buen paso, una buena elección haber tomado a Juan Ramón de la Fuente como nuestro embajador, nuestro representante en las Naciones Unidas, y proponer una serie de temas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, quizá no se dice mucho, pero en una postura que tenemos hacia el conflicto Israel-Palestina, ¿no? Lo que ahorita mismo está sucediendo con el tema de Rusia-Ucrania, que yo no le llamaría guerra, le llamaría realmente una operación militar específica o especial, para hablar en términos realmente de relaciones internacionales. Y podemos verlo, ¿no? Esa manera en la que Andrés Manuel calcula, porque yo sí le doy ese dote a Andrés Manuel, ¿no? Una cosa es la Cancillería, quien ejecuta, pero sí estamos viendo a alguien que dice cómo deben de hacerse las cosas, y creo que ese ha sido el gran éxito. No quiero decir con esto de que las presidencias o la figura presidencial siempre tome todas las decisiones, pero sí considero que la manera en la que lo hace Andrés Manuel es casi como si fuera un orquestador, ¿no? De una sinfónica. Él está marcando los movimientos y él dice para dónde y cómo moverse, y ha sido ese el gran éxito de esta política exterior. La Comisión de Relaciones Exteriores tiene una de sus principales tareas, es, digamos, regular la política exterior, ¿no? En cierto sentido, analizar qué se ejecuta desde la Cancillería, para nosotros como un parlamento, si se pudiera decir así, que no me gusta mucho la palabra al hablarlo del Senado y la Cámara de Diputados, pero como parlamento analizar esa ejecución de política exterior con las demás fuerzas, ¿no? Es también un trabajo de democracia, porque tenemos que platicar con las demás fuerzas, quienes comparten de otros curules, o sea, otros senadoras o senadores, una comisión distinta, ¿no? En este caso, don Héctor Vasconcelos, el senador Héctor Vasconcelos, pues está a cargo de la propia comisión, pero existen otras comisiones, Asia, Medio Oriente, etc., y en quienes se forman o nos vamos a una serie de reuniones para, por ejemplo, ratificar a embajadores o cónsules, ¿no? Entonces, por ejemplo, para tener en cuenta cómo se realiza este proceso, se nos manda una carpeta de propuestas desde la Cancillería con algún visto quizá de presidencia, que dice, bueno, me interesa esta persona para Nueva York, o este diplomático me interesa para este país. Entonces, nosotros hacemos todo un archivo, o se hacía un archivo, ya no estoy en la comisión, pero se hacía ese archivo y ya después nos íbamos a reuniones para que todas las fuerzas pudieran platicar qué tan idónea es esta persona para tomar esa misión diplomática o ese consulado. Y entonces, ya que nos platicaba el plan, el cónsul diplomático, se le ratificaba, ¿no? Entonces, sí, eres idóneo o idónea para este trabajo, y entonces ya se le ratificaba y podía irse a su misión diplomática. En el caso específico, por ejemplo, en la firma de tratados, pues el Senado fue en el que recayó las nuevas negociaciones de este TEMEC, del nuevo Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y en el que se hizo una gran carpeta, se analizó y se realizaron una serie de conversaciones con los negociadores, principalmente para los tres países, y a analizar por capítulos en el sector económico, laboral, derechos humanos, medio ambiente, etc. Entonces fue una ronda de conversaciones que se hace con las fuerzas políticas para que puedan analizar cuánto nos conviene, qué cambios debe haber, cuáles son los anexos que debemos de meter y cuáles son las precauciones que debemos de tomar. Entonces es una también de los trabajos más importantes del Senado, la ratificación de los tratados, y en este sentido el Senado tiene una participación importante porque solo compete al Senado, a pesar de que hay una comisión de internacionales en la Cámara de Diputados, es para el Senado de mayor competencia, por así decirse, ¿no? Entonces el Senado realmente toma en cuenta, el Senado es el que tiene quizá la última voz, y recuerdo estábamos a 40 minutos de la firma del nuevo TEMEC y era arduo, ¿no? La discusión fue ágida, era mucho cansancio, llevábamos semanas trabajando y recuerdo que pasamos ahí, salimos una vez como por ahí de las 4
igual 6 de la mañana, si no mal recuerdo, de analizar, escuchar, y bueno, también escuchar voces, ¿no? Eso también tiene como competencia el Senado, escuchar voces, movimientos que nos decían cómo está el tema ecológico, etc., y entonces se les analizaba para que todas las voces pudieran ser escuchadas como parlamento abierto en cierto sentido, ¿no? Ahorita lo que yo realizo es una serie de análisis externos, trabajo también algunas cuestiones de comunicación externa para algunos actores políticos de este lado de Morena, y eso es ahorita principalmente lo que hago. Fundé un instituto de relaciones internacionales, se llama Instituto de Política Internacional, en el que pensamos como un think tank, principalmente tratar de hacer una serie de crear propuestas para los tomadores de decisiones en materia de relaciones internacionales, que eso es principalmente lo que ahorita me dedico a hacer, ¿no? Eso es mi participación. Y bueno, la del movimiento social, yo comencé diciendo que vengo de Ecatepec, y es Ecatepec uno de mis mayores espacios donde estamos en la lucha, ¿no? Lucha más territorial, los temas de agua, de inseguridad, temas de organización vecinal. Eso es principalmente, ¿no? Como combinar lo que pasa por arriba también, pero también como nunca desvincularse el territorio y lo de abajo, ¿no? Para no perder nunca este sentido, pues, del movimiento social. Mi nombre es Gonzalo Ballesteros, soy originario de Ecatepec, estudié Relaciones Internacionales, me he vinculado en el tema de Relaciones Internacionales de Morena, y bueno, me gustaría invitarlos a que visiten la página, que vean el programa La 4 TV, y estaremos por aquí todas las veces que se nos invite.